¿Crees que será bueno para Osasuna que haya una gestora elegida por sorteo? Eso es lo que marca la ley y el consejero dice que está encantado de que se cumpla la ley. Yo me considero que he sido objeto de un linchamiento personal muy duro desde los medios de comunicación, prensa escrita, etcétera. Y bueno, lo he pasado muy mal, mi familia también. He tomado las decisiones que he tomado, de alguna forma también pues obligadas por esa situación. ¿La culpa es de los medios de comunicación de que te vayas? No, yo no he dicho que los medios de comunicación tengan la culpa. Cada medio de comunicación que analice lo que ha dicho y cómo lo ha dicho y para qué lo ha dicho. ¿Qué habilidad cuando no se sabe si el club No te voy a contestar a ninguna pregunta que me hagas. ¿Por qué? Porque soy libre de contestar a las preguntas si quiero o no quiero. A mí ningún periodista de los muchos que se han metido personalmente conmigo de una forma muy insidiosa, personalmente, con injurias, con calumnias y en unos tratos bastante desafortunados, nadie me ha venido a pedir ni perdón, ni a darse disculpas, ni nada, ni lo va a hacer. Y por otra parte, pues fíjese, incluso el consejero señor allí, pues no me llama a mí a una reunión, le llama a Ángel Vizcay y a Diego Aguirre. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo soy el presidente que tengo que cambiar el orden del día y sin embargo el consejero no me llama para hablar con él y habla con el gerente. No, yo el lunes presentaré la dimisión y me voy a ir tranquilo a mi casa, tranquilo y a descansar. Lo he intentado hacer lo mejor que he podido, he cometido errores, sin duda, irregularidades ni una. En otras circunstancias se ha producido el nombramiento de una gestora. En este caso las cosas iban por esa misma línea para que no se produjera ningún vacío legal, pero ha aparecido este decreto, el decreto foral, que el consejero pues lo ha puesto encima de la mesa, pues digamos que 5 días antes de esa asamblea. No sé desde cuándo lo conocía o lo tenía previsto hacerlo, a lo mejor es que se enteró el día que nos lo puso encima de la mesa. Dice lo que dice, a mí me parece un despropósito, pero si él dice que está encantado de que se cumpla la ley, le parecerá correcto y nosotros no podemos ir en contra de la ley. Pues yo sé que un decreto foral en régimen de gobierno y en una sesión extraordinaria y de urgencia se puede modificar y la modificación es muy sencilla, con decir por la vía de un anexo que es de aplicación ese decreto para aquellos clubes o entidades deportivas inferiores a un número X de socios, porque yo creo que no está pensado para un colectivo como Osasuna de 14.000 socios. Yo lo entiendo para un colectivo de 800.000, 2.000 socios, pero para 14.000 socios, pues verdaderamente es una auténtica barbaridad. Recordar que en julio del 2012, el día 17, 18, 19, no recuerdo exactamente la fecha, me llama Jesús Pejenaute para decirme que quitan la ayuda y subvención a Osasuna de lo que era el patrocinio. No he conseguido en 2 años que nadie del gobierno diga públicamente que aquello era patrocinio y que se atreva a decir que aquel patrocinio eran unos momentos económicos en los que se podía mantener y que después pues no se puede mantener. Pues punto y pelota. A partir de ahí se podía haber dicho que he estado esperando 1 año con las letras ahí arriba puestas. Pues vamos a reconsiderar este tema y vamos a mantener patrocinio, pero no en esa cuantía, y además pues le vamos a, como esto no se entiende a lo mejor en la sociedad, pues le vamos a llamar pues ayuda al fútbol base y entonces entajonar, pues no sé, pues vamos a financiaros el importe de esos 3 campos de hierba artificial que habéis hecho, que por cierto está el Iruña, que no tiene sitio donde jugar, allí jugando. Pues perfecto, y sin embargo en 2 años no he conseguido estar con la presidenta, ni llamo 3 veces. Entonces, no lo he conseguido. Y sin embargo, cuando después de 1 año bajamos las letras del Reino de Navarra y ponemos el estadio del Sadar, Sánchez de Muñain esa misma noche sale en el telediario diciendo que me he precipitado. Pero si he estado 1 año entero esperando, Gobierno de Navarra se dio de baja en el box que tenía. Hoy el gobierno de Navarra no es socio de Osasuna. Se dio de baja en un box que tenía. Me imagino que para ahorrar. Me parece estupendo. Quizá en esta comunidad no tener más carne que el de identidad
ser libre y querer ser libre, pues no se acomoda a la realidad de las cosas, incluso parece que molesta.